Gracias te damos, Señor, una vez más por el gran privilegio que nos das de reunirnos en esta tu casa, casa de oración. Nos hemos reunido, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, pero también, Señor, para ser alimentados con tu palabra. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo esa función en el corazón de cada uno de nosotros, derribando cualquier argumento contrario a lo que tu palabra nos enseña. Que sea tu Espíritu Santo alineando nuestros pies, nuestro caminar de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, despedazando cualquier rasgo de orgullo que pudiese estar presente en nuestros corazones. Y que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, a través de tu santa palabra, generando la verdadera y genuina humildad que caracteriza a aquellos que son parte del reino de los cielos. Gracias te damos por tu palabra, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Oramos, Señor, para que seas tú bendiciéndonos con tu palabra, como cada vez que nos reunimos, de tal manera, Señor, que no salgamos de este lugar de la misma manera en que llegamos, sino que podamos, Señor, salir con un nuevo conocimiento, Señor, pero también con la intención de llevar a cabo una práctica de lo que aprendemos, Señor, pues no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos y mientras ellos salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Si no le conoce, pregúntele cómo se llama. Gloria sea a nuestro Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 20. En esta oportunidad estaremos aprendiendo de los versículos 20 al versículo 28 de este libro de Mateo, capítulo 20. Una vez, hermanos, como lo aprendimos la semana pasada, una vez que nuestro Señor Jesucristo por tercera ocasión anuncia su muerte, nos encontramos con la siguiente triste escena donde los discípulos, como lo estaremos aprendiendo, hermanos, siguen sin entender la obra de nuestro Señor Jesucristo, siguen sin entender a su totalidad cuál fue el propósito por el cual Cristo vino a tierra, y por consiguiente podemos ver que ellos en esa ignorancia hacen una pregunta verdaderamente inoportuna e imprudente. Pero por inoportuna e imprudente que sea esta pregunta, hermanos, podemos ver cómo a consecuencia de esta pregunta nuestro Señor Jesucristo, dando respuesta, nos presenta algunos principios del reino que son verdaderamente importantes que nosotros entendamos, y esta información lo presenta nuestro Señor Jesucristo en manera de contraste con los parámetros y normas que existen en este mundo. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, cuando nosotros hablamos del gobierno de nuestro Dios, es un concepto, queridos hermanos, completamente contrario a los liderazgos y gobiernos que este mundo representa, y es en parte lo que estaremos aprendiendo. Leamos Mateo, capítulo 20, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Versículo 21. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como lo podemos ver, son muchos los detalles que nosotros encontramos en esta escena, que nos es necesario desglosar poco a poco. Pero en primer lugar, hermanos, nos es necesario traer a memoria el contexto de la semana pasada. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo acaba de anunciar su muerte por tercera ocasión, como lo vemos en el versículo 18 del mismo capítulo. Dice la palabra que y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Notemos que nuestro Señor Jesús por tercera ocasión acaba de anunciar su muerte, y en respuesta de este anuncio, ¿cuál fue lo que estos discípulos hicieron? Presentar esta petición egoísta. Por un momento pensemos en lo siguiente, hermanos. ¿Cuál sería nuestra reacción si a nosotros, después de una cita con el médico, nos da el diagnóstico de que en tan solamente 3 cortos meses vamos a morir? Y que nosotros, para compartir esta noticia, reunimos a todos nuestros familiares, y una vez cada uno de ellos presentes les damos la triste noticia: en 3 meses voy a morir. Y que la respuesta de los familiares sea: ¿me puedo quedar con tu carro cuando tú te mueras? ¿Me puedo quedar con tu casa cuando tú te mueras? ¿Quién se va a quedar con tus pertenencias cuando tú te mueras? Queridos hermanos, ¿cuál sería nuestra reacción? Posiblemente dolería nuestro corazón. Nuestra muerte, queridos hermanos, sería insignificante en comparación con la muerte del Mesías. Y notemos lo siguiente, que el Mesías prometido les está anunciando no por primera vez, no por segunda vez, sino, como lo relata el Evangelio según Mateo, por tercera vez. ¿Y cuál fue la respuesta de estos discípulos? Una petición egoísta, orgullosa. ¿Y cuál fue la petición? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Era una petición verdaderamente, hermanos, imprudente, orgullosa e ignorante, como lo estaremos aprendiendo. En el Evangelio de Mateo se presenta, hermanos, que fueron 3 personas las que se acercaron: Jacobo, Juan y su madre, haciendo la petición. Pero cuando vemos el paralelo de Marcos, en el Evangelio de Marcos solamente se nos presenta que fue Jacobo y Juan, como lo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Al ver los detalles de ambos evangelios, podemos concluir que la petición fue hecha directamente por Jacobo y Juan, pero fue inicialmente incitada por su madre. Muy posiblemente la madre, desde un tiempo anticipado, les estaba diciendo: asegúrense de pedirle a Jesús que cada uno de ustedes se siente a su par en el reino de los cielos. Estas personas, como lo podemos ver, hermanos, ahora querían sacar un provecho de la relación cercana que tenían con el maestro. Pero como ya lo presenté, hermanos, esta petición no solamente es egoísta, ignorante, sino que al ver la pregunta de la petición, hermanos, aparentemente ellos continúan teniendo un entendimiento muy bajo y pobre de lo que es el reino de los cielos. Ellos tenían un pensamiento del reino de los cielos o de los gobiernos de acuerdo a este mundo. Pero también, queridos hermanos, esta petición, como ya lo mencioné en más de una ocasión, era verdaderamente orgullosa. ¿Por qué? Por un momento, hermanos, meditemos en el hecho de que lo que estas personas están pidiendo es que literalmente en el reino de nuestro Señor Jesucristo, uno se sienta a su derecha
y el otro a su izquierda. Es decir, quieren las primeras posiciones en el reino de los cielos. Pero algo que es importante resaltar es que tanto Jacobo como Juan conocían perfectamente acerca de todos aquellos siervos de nuestro Dios desde los tiempos antiguos. Jacobo y Juan conocían acerca de Abraham, el padre de la fe, como se le conoce. Ellos conocían acerca de Moisés, conocían acerca del profeta Elías, Jeremías, Isaías y todos los demás profetas y siervos de Dios. Y cuando analizamos la petición, queridos hermanos, de una manera, ellos están pidiendo estar por encima de Abraham, Moisés, Elías, Jeremías, Isaías y los demás profetas. Solamente pensemos por un momento cuál fue la petición o la reacción de la petición por parte de nuestro Señor Jesús. Seguramente esta petición dolió el corazón del maestro. Dolió el corazón del maestro al ver la petición egoísta, pero también al ver la falta de entendimiento tan solamente a unos meses de ir a la cruz. Ellos seguían sin entender a su totalidad cuál era el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Por lo tanto, vemos que la respuesta inmediata por parte de Jesús, en el versículo 22, fue la siguiente. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? No sabéis lo que pedís. En otras palabras, Jesús les responde a su petición, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que están pidiendo. Es una petición ignorante, orgullosa e imprudente. Ellos hacen una petición de acuerdo al gobierno y al reino con la plantilla mundana de lo que ellos conocían. Ellos, a la vez, al hacer esta petición, estaban pidiendo gloria sin antes haber sido pasados por el sufrimiento. Un principio muy importante que estaremos aprendiendo en esta oportunidad, hermanos. Porque lamentablemente muchas veces nosotros podemos ver estas escenas y inmediatamente juzgar a estos discípulos como, pero ¿qué tenían en la cabeza al hacer dicha petición? Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Le pedimos a Dios gloria sin estar antes dispuestos de ser pasados por el sufrimiento. Le hacemos peticiones a Dios de acuerdo a nuestro entendimiento corrupto del reino y como que de una manera u otra intentamos mixtear nuestro concepto del reino mundano con el reino celestial. De tal manera que queremos pintar al reino de los cielos con la pintura mundana y queremos mixtearlo como si fuese lo mismo. En ese sentido, nuestro Señor Jesús resalta el hecho de que ellos no tenían ni siquiera la menor idea de lo que estaban pidiendo. Les hace las siguientes preguntas. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Los discípulos conocían muy bien estas expresiones mencionadas ahora por parte del maestro. Beber la copa o beber el vaso, queridos hermanos, era una expresión antigua que vemos de una manera repetida en las Escrituras acerca de soportar un juicio directamente por parte de Dios. El profeta Jeremías lo usó para hablar acerca del juicio a las naciones, como lo vemos en Jeremías capítulo 25, versículo 15, donde dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Dios a través de su profeta le está hablando de una copa de vino del furor de Dios que sería derramada sobre las naciones. Nuestro Señor Jesucristo mismo más adelante en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 39 podemos ver aquella petición donde horas antes de ir a la cruz él dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo, queridos hermanos, sabía perfectamente que el propósito por el cual Él venía a esta tierra era para beber la copa de ira del Padre a favor nuestro. La copa de ira que tú merecías, la copa de ira que yo merezco, la bebió nuestro Señor Jesucristo. Y de una manera u otra, queridos hermanos, todos aquellos que ahora forman parte del reino, seremos partícipes de la copa a una escala u otra.
Por lo tanto, ese pensamiento mundano de que cuando llegamos a Cristo todo va a ser color de rosa, que los problemas van a ser cosa del pasado, es un pensamiento completamente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos ser, queridos hermanos, partícipes de la gloria que será manifestada en un tiempo futuro en cada uno de nosotros, sin antes haber sido partícipes a cierta escala de la copa de nuestro Señor Jesús. Aún así, queridos hermanos, la copa que nosotros podamos beber no se compara en lo más mínimo a la copa que nuestro Señor Jesucristo bebió estando en aquel madero. Pues cuando nuestro Señor Jesús se encontraba en esa cruz, la ira del Dios 3 veces santo fue derramada sobre su propio Hijo. Y con esto en mente es que Jesús hace la pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? No solamente nuestro Señor Jesús iba a beber la copa de ira, sino que, como vemos en la expresión, sería bautizado o sumergido en las profundas aguas de la ira del Padre a consecuencia de tu pecado y mi pecado. Pero Jacobo y Juan aparentemente no entendían este concepto. Ellos querían la gloria inmediata ya, sin haber pasado por sufrimiento, pero no solamente eso, sino que ellos hacen una petición de acuerdo a un gobierno, a un reino terrenal. Y es así, hermanos, como ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo, con amor y compasión hacia estos discípulos, les dice lo siguiente. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Nuestro Señor Jesús ahora está afirmando que efectivamente tanto Jacobo como Juan y los otros discípulos van a participar a cierta escala de la copa de nuestro Señor Jesús. Van a participar de la persecución, el martirio, pero ellos todavía no lo entendían. Y podemos ver, hermanos, cómo de una manera acelerada y adelantada, cuando Jesús les dice: ustedes me están haciendo esta petición, pero ¿acaso ustedes van a poder soportar, van a poder participar de mi copa y mi bautismo? Ellos inmediatamente dijeron: sí podemos. Pero no olvidemos, queridos hermanos, que estos mismos discípulos que inmediatamente dijeron podemos, fueron de los mismos que inmediatamente corrieron cuando Jesucristo fue arrestado. Lo cual nos muestra que ellos no entendían todavía lo que estaba pasando. Ellos expresaban con su boca estar dispuestos a soportar la copa, pero el momento que el maestro es arrestado, todos, absolutamente todos, salieron corriendo y dejaron al maestro solo. No estaban listos y tampoco entendían la magnitud de la misma copa que ellos beberían. Podemos ver en la palabra de Dios, cuando continuamos leyendo, que no fue hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo, como lo vemos en el libro de Hechos, que posteriormente cada uno de ellos bebieron la copa que les pertenecía. Jacobo lo podemos ver, hermanos, que murió a espada por orden de Herodes, tal como lo vemos en Hechos capítulo 12. A Juan, después de que lo intentaron quemar en una olla de aceite hirviendo, terminó condenado al exilio en la isla de Patmos, donde Dios le entregó lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Pero a esta etapa de su vida ellos todavía no entendían lo que iban a pasar, pero Jesús de una manera anticipada les está diciendo: ustedes están diciendo que pueden, y yo les aseguro que sí la van a beber. Sí van a pasar por ese sufrimiento antes de que la gloria de nuestro Padre sea manifestada en ustedes, pero ellos todavía no lo entendían. Y lo que esto nos enseña, queridos hermanos, es de que al igual que los 12, cada uno de nosotros vamos a padecer por causa de Cristo en esta tierra. Cada uno de nosotros, queridos hermanos. Si tú formas parte del reino, el sufrimiento será una parte de nuestra vida cristiana en esta vida. Esto no lo presento para que genere tristeza en nuestro corazón. Esto lo menciono, hermanos, esperando que el Espíritu Santo genere el mismo sentir que generó en uno de los apóstoles, siendo Pedro,
que escribe lo siguiente, inspirado por el Espíritu, en primera de Pedro 4:13, donde dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro dice: gócense cuando sean participantes de los padecimientos o sufrimientos de Cristo. Alégrense. Esto es una paradoja, hermanos, porque ¿quién de nosotros estaría contento de pasar por el sufrimiento? ¿Acaso nosotros cuando pasamos por las diversas pruebas decimos: híjole, qué bueno, ya la extrañaba? Claro que no. Eso es un dolor, hermanos. Y las pruebas son verdaderamente diversas, unas más duras que otras. Pero lo que este texto en conjunto con muchos otros nos enseña, queridos hermanos, es que el sufrimiento es parte del proceso que de una manera u otra nos sirve de muchas maneras, pero una de las principales es para que no nos pongamos demasiado cómodos en este mundo. Que pongamos nuestra mirada donde verdaderamente debe de estar depositada, donde nos espera la verdadera gloria, donde nos espera la recompensa. Es en ese sentido que el mismo Pedro continúa diciendo: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, hermana, posiblemente tú en esta oportunidad estés pasando por algún sufrimiento, algún padecimiento. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que todo esto es algo seguro para los que son parte del reino. Y es importante que conozcamos esta parte, hermanos, porque lamentablemente por carencia de este conocimiento podemos pensar que automáticamente cuando pasamos por pruebas o sufrimientos es porque estamos pasando alguna disciplina o el juicio de Dios sobre nosotros. Pero queridos hermanos, ese no es el caso en toda situación. De hecho, cuando vemos la vida de los apóstoles, vemos que ellos sufrieron más cuando se apegaban a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Entre más servían a Dios, más sufrían. Entre más hacían la voluntad de Dios, más sufrían. Pero lo glorioso de todo esto es que podemos ver de una manera clara es que jamás ellos pasaron dichas dificultades, dichas pruebas en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo, dando su testimonio, dice claramente: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esto es un principio, queridos hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener en claro. En el reino de Dios vamos a encontrarnos con padecimientos, con sufrimientos. Todo esto es parte del proceso. Y eso es algo que Jesús les está asegurando a estos discípulos, pero por consecuencia les niega su petición egoísta y orgullosa. Continúa diciendo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, como dice, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús aquí está afirmando que el honor y gloria que ellos piden corresponde directamente para aquellas personas a quienes el Padre ha reservado. Y queridos hermanos, en el reino de los cielos no existe tal cosa como el nepotismo. Nosotros posiblemente en nuestra cultura estamos bastante familiarizados con eso, de que ciertas personas llegan a alcanzar ciertas posiciones por el hecho de que conocen al jefe. Y por lo tanto podemos ver en nuestros países corruptos que las personas que comúnmente ocupan estas posiciones de gobierno es porque son hermanos, primos, parientes de la persona que ya tiene esa posición. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos no alcanzan las personas la posición porque conozcan o por algún tipo de favoritismo. Esas posiciones están reservadas de acuerdo a la perfecta y santa soberanía de nuestro Dios. Y solamente Él sabe a quién y cuándo entregará todas estas cosas. Esta petición, hermanos, como es de esperarse, generó enojo en los otros 10 discípulos. Por lo tanto, dice Mateo 20:24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Son muchos los comentaristas que sugieren que la razón por la cual estos 10 ahora se enojaron no fue por la petición en sí, sino porque estos 2 se les adelantaron. Verán, queridos hermanos, ese sentido
de alcanzar la grandeza de acuerdo a los parámetros de este mundo se encuentra a cierta escala en los corazones de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros de una manera directa o indirecta queremos robarle la gloria a Dios. Cada uno de nosotros de una manera directa o indirecta queremos la atención, queremos que la gente nos sirva, queremos que la gente nos vea a nosotros como los primordiales, como los grandes. Este comportamiento, de acuerdo a la naturaleza caída, no se reserva para los 12. También se encuentra en ti, hermano, y se encuentra en mí. Es por lo tanto que nosotros debemos de monitorear nuestro corazón, que es perverso, engañoso. Porque cuando nosotros no lo hacemos, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar buscando una gloria terrenal, una gloria mundana. Cuando lo que Dios nos promete es una gloria, queridos hermanos, mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Pero lamentablemente queremos ver las cosas celestiales con nuestros ojos terrenales, mundanos, como estos discípulos lo hicieron. Ahora, gracias a esta pregunta inoportuna es como llegamos ahora al corazón de esta enseñanza, donde nuestro Señor Jesús les dice lo siguiente. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, como dice, hermanos, entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús ahora les presenta, queridos hermanos, un contraste en cuanto al gobierno y los parámetros del reino que ellos conocían muy claramente y el reino de los cielos. Y como lo mencioné al principio, hermanos, los reinos terrenales comparados con el reino de los cielos son muy diferentes. La grandeza, la escala de grandeza ante los ojos de Dios, queridos hermanos, es muy diferente al criterio de este mundo. Hace precisamente, no sé si usted lo estuvo viendo, hace unos días atrás, el debate presidencial de quién será nuestro próximo presidente para este próximo año. Y cuando ponemos atención, hermanos, a lo que ellos debatían, no era tanto quién puede ayudar más al pueblo, sino quién tiene más logros como presidente. En vez de ser un debate de quién va a ayudar más al pueblo, fue un debate de orgullo y ego. No, pero es que yo hice esto. No, yo hice algo mayor. No, pero yo hice algo mayor. Un debate de orgullo por cada uno de ellos. Uno alardeaba que tanto control tiene sobre las demás naciones, otro qué autoridad ejercitaba sobre el Estado. Y lo podemos ver, hermanos, como algo completamente desconocido, pero como ya lo mencioné, hermanos, a cierta escala, ese comportamiento está en cada uno de nosotros. De una manera tenemos una competencia entre nosotros, lamentablemente incluso dentro de la misma iglesia. ¿Quién tiene el ego más grande? ¿Quién tiene el orgullo más grande? No, pero es que tú no sabes, hermano, yo he estudiado muchísimo, mi conocimiento está acá y tú estás acá. No, hermano, pero es que tú no sabes cuánto yo sirvo. Y por consecuencia no sabes todas las personas que tengo a mi cuidado. No, hermano, yo lideré un grupo de 100. De una manera siempre buscamos levantarnos el cuello delante de la gente. Es un problema, queridos hermanos, que radica en todo ser humano. Y que por consecuencia cada uno de nosotros lo debemos de monitorear, porque si no lo hacemos, sin darnos cuenta, podemos estar trabajando en el reino de los dioses, pero usando los parámetros del reino de este mundo. Y en este contraste presentado por Jesús, hermanos, vemos por lo menos 3 diferencias en el reino de los cielos y los reinos terrenales. Y queridos hermanos, mucho ojo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual somos nosotros partícipes, debe de imitar dichos principios de gobierno del reino celestial, no terrenal. Podemos decir, pero ese es sentido común, hermano. Pero lamentablemente, hermanos, por no entender esto es que muchas iglesias hoy en día, en vez de seguir los parámetros del reino de los cielos,
se trabajan, se administran como si fuesen una empresa, una franquicia, incluso un esquema de pirámide. Y no la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nuestros métodos humanos, sácalos por la ventana cuando se trata de obrar en el reino de los cielos. Dios no necesita ayuda de tus estrategias de mercadotecnia. Dios no necesita ayuda de tus métodos humanos de administración. Nuestro Dios nos ha dejado un manual perfecto de cómo su iglesia se debe de manejar en el reino de los cielos. Si nosotros no entendemos eso, hermanos, tarde o temprano vamos a comenzar a trabajar dentro, lo que nosotros pensamos dentro del reino de Dios, pero lo vamos a estar haciendo con métodos humanos. Y en vez de parecer una iglesia, vamos a parecer una empresa, una franquicia. Con esto en mente, entremos a ver las tres diferencias que nuestro Señor Jesucristo presenta en cuanto a los gobiernos o el método de liderazgo mundano y el reino de los cielos. Diferencia número 1. Los gobiernos locales se enseñorean de los pueblos. En el reino de los cielos no es así. Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Es claro que al Jesús mencionar esta primera diferencia tiene una conexión directa con la petición egoísta que hizo Jacobo y Juan. Ellos en su falta de entendimiento sí tenían esa idea de enseñorearse. Señor, permítenos que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda para que entonces sí nos enseñoreemos. Esta palabra que vemos de enseñorearse, hermanos, en el original nos da la idea de adueñarse de algo. Algo que es muy común en los gobiernos y liderazgos de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo agrega que en el reino de los cielos esto no debe ser así. En el liderazgo del reino de los cielos, hermanos, nadie se debe de enseñorear sobre nadie. Como ya lo mencioné, hermanos, hoy en día no estamos muy lejos de esta práctica. En los tiempos de Jesús era muy común la tiranía y los dictadores en las posiciones de gobierno hacían lo que les daba la regalada gana. Pero hoy en día, como ya lo mencioné, hermanos, no estamos muy lejos de esta realidad, no solamente en los gobiernos y empresas, sino, lamentablemente, hermanos, dentro de la misma iglesia, universalmente hablando. Los llamados líderes se enseñorean de la gente. Usurpan la palabra de Dios para imponer sus propias ideas baratas y de una manera engañosa manipular a la congregación. Pero queridos hermanos, permítame comentarles lo siguiente. No existe ministro alguno sobre la faz de la tierra que tenga una autoridad espiritual por sí mismo. No existe. La única autoridad como predicadores que tenemos es la autoridad delegada por la palabra, por lo tanto, la única autoridad es cuando hablamos la palabra. Fuera de ahí, cero autoridad tiene cualquier ministro sobre la faz de la tierra. Una vez más, nosotros podríamos decir, tiene sentido, hermano. Eso es cierto. Pero lamentablemente, lo que se vive a nuestro alrededor es completamente lo contrario. Se vive precisamente lo que Jesús advirtió a estos discípulos. Si se busca el enseñorearse sobre la congregación. De tal manera que incluso sinvergüenzas se atreven a prohibir lo que la palabra no prohíbe y permitir lo que la palabra de Dios prohíbe. Esto no es nada nuevo, hermanos. En la palabra de Dios podemos ver exhortaciones claras y directas referente a esto. Y quiero presentar algunos ejemplos, especialmente, hermano, hermana, yo sé que lamentablemente, hermanos, lamentablemente muchos de nosotros posiblemente venimos de ciertas congregaciones donde se vivía precisamente esto. Permítanme compartir lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1. En consecuencia o en conexión
a la primera diferencia que estamos aprendiendo en Mateo capítulo 20. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pedro está hablando, hermanos, en este capítulo 5 a los líderes de la iglesia, a los ancianos. Y vean lo que dice Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos, aquí están los líderes, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ayúdeme a leer el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es el mismo principio que Jesús está hablando en Mateo capítulo 20. Si nosotros no entendemos esta parte, hermanos, podemos estar laborando dentro del reino de Dios usando parámetros mundanos. No debería de existir ningún líder dentro de una verdadera iglesia de Dios que se enseñoree sobre la congregación. En la tercera carta de Juan, el apóstol Juan, podemos ver un ejemplo, hermanos, de un líder dentro de la iglesia que le encantaba enseñorearse sobre la congregación. Y todas estas cosas, hermanos, no pensemos, jamás pensemos que quedaron ahí por pura curiosidad, por accidente, no, hermanos. Esto está aquí con un propósito específico para que nos sirva de advertencia a cada uno de nosotros. Vean lo que dice la tercera carta de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes era un líder de esta iglesia, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Lo que Jesús está presentando en el contraste de Mateo capítulo 20, este tal Diótrefes estaba haciendo exactamente lo opuesto. Y era en la iglesia, hermanos. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. A este tipo de personas, a este tipo de líderes, conforme a los métodos de este mundo, como lo podemos ver, les encantan los primeros lugares. Les encanta que les sirvan, pero ellos no pueden servir. Su precepto de grandeza es de acuerdo a este mundo caído. Y hermanos, hay escalas para esto. Personalmente me tocó congregarme en un tiempo en una iglesia donde el pastor no podía ni cargar la propia Biblia. Tenía que traer a alguien que se la cargara. Y la gente lo veía, es que él está en una posición muy grande. ¿Dónde vemos eso en la Biblia, hermanos? Pero ¿cuál es el problema? Que los métodos mundanos de grandeza y de gobierno han infiltrado a la iglesia de tal manera que la gente lo ve como lo más normal. Les encanta parlotear, como dice este versículo, y lo que esto significa, hermanos, es hablar cosas sin sentido, levantar falsas acusaciones e incluso andar de chismosos. Tienen sus grupos de preferencia y prohíben a los demás que se junten con quien ellos consideran que no son justos. Y si alguien lo hace, incluso los pueden expulsar de la iglesia. Pero cuidado que alguien llegue a salir de sus congregaciones, porque entonces sí vienen las amenazas. Si tú te vas de la iglesia, la bendición de Dios se va a detener sobre tu vida. Hermanos, qué arrogancia, egocentrismo tan grande puede estar en el corazón de una persona para pensar que la bendición de Dios depende de él. Pero eso, queridos hermanos, es lo que se vive hoy en día. Un descaro, un narcisismo, donde los métodos de liderazgo dentro de las iglesias no son los métodos celestiales, sino los humanos. Si tú te vas de la iglesia, Dios te va a castigar. Tú te vas de la iglesia, la bendición de Dios se va a detener sobre tu vida. Y a través de manipulaciones lo que hacen es enseñorearse sobre la congregación. ¿Quieres el favor de Dios?
Nomás dale un regalo al pastor y Dios te va a bendecir. Nos reímos, hermanos, pero este tipo de descaradas suceden alrededor de nosotros. Queridos hermanos, la bendición de Dios, mucha atención, la bendición de Dios no depende de ningún ser humano. De ninguno. Por lo tanto, no tiene ningún beneficio extra que un ministro ore por ti. Como ministros, ¿es nuestro deber orar? Claro que sí. Pero como que lamentablemente, hermanos, muchas veces la gente piensa que los ministros están más cerca de Dios, por lo tanto, si el ministro ora por mí, Dios lo va a escuchar. No, hermano. Si tu hermano a la derecha o izquierda ora por ti, el mismo Dios lo va a escuchar. El favor y la bendición de Dios no depende de ninguna persona, depende de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, jamás, hermanos, pongamos nuestra mirada en los hombres. Pongamos nuestra mirada solamente en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo encontramos la verdadera bendición, la verdadera paz de la cual cantamos hace incluso unos minutos. Pero lamentablemente el mundo de esta manera obra. Las falsas congregaciones de esta manera obran. Dice Jesús, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Esta porción en particular, la última, es muy importante, hermanos, anotar y llamó mucho mi atención cuando yo estudiaba el significado verdadero cuando la palabra de Dios dice que los que son grandes. Esta palabra en particular, grandes, llamó mucho mi atención. Esta palabra, hermanos, original usada es la palabra megaloi. Y mucha atención, hermanos, esta palabra nos da la idea de alguien que es distinguido, ilustre y carismático. Esta palabra grande, hermanos, nos presenta la otra cara de la moneda de estos manipuladores, farsantes que les encanta enseñorearse sobre la congregación. Por un lado tenemos aquellos que lo hacen con vara de hierro. Yo soy el ministro y aquí se hace lo que yo quiero. No, pero es que yo soy el pastor, aquí se debe hacer como yo quiero. Y cuidadito si te vas de la iglesia porque Dios te va a castigar. Tenemos ese tipo de personas. Pero cuando analizamos la palabra grande, hermanos, tenemos la otra cara de la moneda. Aquellos que son más sutiles. Aquellos que les encanta manipular y enseñorearse de la congregación, pero de una manera carismática. Creo, hermanos, que esto es lo más común en nuestros tiempos. Este líder, queridos hermanos, utiliza los poderes de la popularidad y la personalidad y por medio de las adulaciones, encantos y atractivos manipulan a otros para que les sirvan a sus propios fines. ¿Alguna vez han escuchado cosas como, hermano, Dios me reveló que tiene un grande propósito para tu vida? A los más adinerados, hermano, Dios me reveló que te va a usar, que va a multiplicar tus ingresos para que lo entregues al Señor. Hermanos, a través de estas adulaciones falsas, la gente, líderes usando métodos mundanos y diabólicos, manipulan y se enseñorean sobre la grey de Dios. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio, hermanos, creo. Pero cada uno de nosotros, hermanos, con reverencia y respeto les digo lo siguiente. Cualquier persona que les diga que Dios le reveló algo acerca de usted, que no venga con un versículo en su debido contexto, deséchelo. Tómelo como por basura. Son adulaciones. Son puras parloteaderas que de nada sirven. Oh, pero es que, hermano, Dios me reveló que tú tienes un grandísimo ministerio. Aparentemente Dios le revela todo de las vidas de los demás, pero no le revela su propio pecado. Ahí sí, como que Dios ahí no le revela. Pero lo de los demás sí le revela. Este tipo de personas, queridos hermanos, son peligrosos. No tenemos necesidad de ninguna nueva revelación. El Espíritu Santo nos ha dado todo lo necesario y nos sobra.
En el reino de los cielos las personas no se deben de enseñorear sobre la congregación. Debemos de ser servidores. Y la grandeza, notemos hermanos que el parámetro de grandeza de acuerdo al mundo es cuántas personas te sirven. Cuántas personas están bajo tu cuidado, que te están sirviendo constantemente. El parámetro de Dios es a cuántas personas tú sirves. En parte, queridos hermanos, la petición de estas personas, Jacobo y Juan, no era incorrecta, porque cada uno de nosotros deberíamos de buscar la grandeza. El problema es que ellos tenían un entendimiento corrupto de lo que es la grandeza que a Dios le agrada. Ellos buscaban una grandeza mundana, no la grandeza espiritual. Cada uno de nosotros deberíamos de anhelar, buscar, trabajar por esa grandeza verdadera. Pero la manera en que lo vamos a hacer, sirve a tu prójimo. ¿A cuántas personas sirves? Pero ¿cómo yo voy a servir a mi hermano? Si él acaba de llegar. Ni siquiera conoce la Biblia. Anda buscando a Génesis atrás de Apocalipsis. El que quiera ser el mayor es el que más va a servir, hermanos. Y antes de que tengamos esas ideas equivocadas, no, hermano, pero es que yo solamente con Dios sí, con la iglesia no. Qué equivocados estamos si pensamos de tal manera, hermanos. No podemos amar a Cristo y despreciar a la iglesia, a su esposa, por la cual Él entregó su vida. No podemos. Por lo tanto, si nosotros decimos amar a Dios y aborrecemos a su esposa, a la iglesia, nuestro amor por Dios no es genuino, es falso. Mateo 20:26, Jesús les dice, mas entre vosotros, entre ustedes, no será así. El mundo, ellos se enseñorean sobre las personas que están bajo su cuidado, pero con ustedes no va a ser así. Diferencia número 2. En los gobiernos terrenales se busca la grandeza delante de los hombres. En el reino de los cielos el más grande es el que más sirve. Mateo 20:26, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Notemos lo siguiente, hermanos, que Jesús no está reprochando el hecho de que ellos buscaban grandeza. Porque como ya lo mencioné, cada uno de nosotros deberíamos de buscarla, pero la verdadera grandeza, lo que Jesús está haciendo es poner las cosas en su correcta perspectiva. Ustedes están pidiendo grandeza de acuerdo a los parámetros del mundo. Yo les digo, dice Jesús, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El reino de los cielos no es cuántos me sirven, sino a cuántos yo sirvo. ¿A cuántos sirves tú, hermano, hermana? No limitemos nuestro pensamiento a las 4 paredes de esta iglesia, sino allá afuera, tanto afuera como adentro. ¿A cuántas personas sirves tú? ¿O crees que eres lo suficientemente grande tú para no poder rebajarte a servir a los demás? Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló a lavar los pies de sus discípulos. Pero nosotros nos creemos muy grandes en ciertas ocasiones. Mateo 20:27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La grandeza verdadera, queridos hermanos, es servir a los demás ante los ojos de Dios, no cuántas personas me sirven a mí. Diferencia número 3, el liderazgo mundano anhela ser el primero, como lo vimos con el Diótrefes. Lo podemos ver claramente que a él le encantaba ser el primero. Se enseñoreaba sobre la congregación. Les prohibía lo que no debería de prohibir. En esta tercera diferencia podemos ver que el liderazgo mundano anhela ser el primero. Pero una vez más regresamos al mismo punto. En el reino de los cielos los primeros son los siervos. Ahora, para este punto, hermanos, ya he mencionado la palabra siervo en múltiples ocasiones. Pero permítame, por favor, proveer la verdadera, clara definición de esta palabra, porque nosotros podemos entender la palabra siervo como simplemente una persona que sirve dentro de la iglesia. Pero ese no es el sentido que Jesús está usando esta palabra. La palabra original usada para siervo en este contexto es la palabra doulos. Y lo que esta palabra significa, hermanos, es esclavo.
Permítame proveer este detalle histórico comentado por el pastor John MacArthur sobre esta palabra. La posición y labor de un siervo, doulos, esclavo, eran mucho más bajas y degradantes incluso que las de un criado. Es decir, el criado estaba aquí, el doulos estaba acá. Lo más bajo. Hasta cierto punto, el criado tenía su propia personalidad. A menudo poseía poco más que la ropa que tenía puesta, pero era libre de ir a cualquier parte y de trabajar o no si así lo deseaba. Pero un siervo, doulos, no se pertenecía a sí mismo, sino que pertenecía a su amo. Y solo podía ir donde su amo quería que fuera y hacer solamente lo que el amo quería que hiciera. No se pertenecía, sino que era propiedad personal de alguien más. Es en ese sentido, queridos hermanos, que Jesús usa la palabra siervo. En otras palabras, ¿quieres ser grande? Debes de ser mi esclavo, es lo que Jesús dice. Esclavo de Cristo, no de ningún hombre. Pero ser esclavo de Cristo, una vez más, regresando a la propia definición, significa que mi voluntad ya no existe. La voluntad que existe es la de mi amo, la de mi Señor. ¿Podemos ver, hermanos, qué tan de cabeza está el evangelio predicado en nuestros tiempos? Que se predica a Jesús para que cumpla tus sueños, tus planes. Cuando el verdadero evangelio te enseña, muere a tus planes, muere a tus propios deseos y vive para Cristo. Esa es la definición de ser un verdadero siervo. Por lo tanto, queridos hermanos, si nosotros notamos que nuestra vida cotidiana es nuestra voluntad la que importa, son nuestros deseos los que importan y los de Cristo quedan a segundo plano, no te equivoques. Tú no eres un siervo de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Un siervo, un esclavo no tiene voluntad propia. Vive para hacer lo que su Señor desea, lo que su Señor demanda. Estas tres diferencias presentadas las podemos resumir de la siguiente manera. Por un lado, tenemos enseñorearse y por el otro lado, un siervo humilde. Por un lado, tenemos buscar la grandeza ante los hombres y por otro lado, un siervo humilde. Por un lado, tenemos buscar ser el primero y por otro lado, ser un siervo humilde. Querido hermano, si tú aspiras grandeza en el reino de los cielos, como todo lo deberíamos de hacer, debemos de humillarnos y servir a los demás. Pero si queremos una posición de máximo honor, entonces debemos humillarnos hasta lo máximo y servir a los demás. Es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo, que pronuncia estas palabras, fue nuestro mejor y es nuestro mejor ejemplo. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos enseña: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y vean lo que dice a continuación: estimando cada uno a los demás, ¿cómo los debemos de ver? Como superiores a él mismo. Lamentablemente en nuestro corazón caído hacemos precisamente lo contrario, queremos ver a la gente de arriba hacia abajo. Pero ¿qué va a saber? Usted no sabe nada. Nos comportamos muchas veces como aquel fariseo, que cuando se presentó juntamente con el publicano reconocía su gran necesidad del Salvador y el fariseo simplemente dándole gracias a Dios: gracias te doy porque no soy como este publicano. Muchas veces así nosotros nos comportamos: gracias Dios porque yo no soy como ese hermano. Él sí está perdido, pero no, yo sí le echo ganas, Dios. Intentamos constantemente levantarnos el cuello delante de Dios. Cuando Jesucristo dice: el que quiera ser el mayor es el que más se debe de humillar, el que más debe de reconocer su bancarrota espiritual y por consecuencia servir a los demás con amor. Continúa diciendo el mismo Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de nuestro Dios?
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó de lo más supremo, tomando forma de doulos, esclavo. Y nosotros, siendo esclavos, queremos despojarnos de la posición de esclavos y buscar la de grandeza. Podemos equivocadamente buscar los títulos, las posesiones y posiciones. Cosas que el apóstol Pablo decía que él lo tenía por estiércol. Es la palabra original que usa en ese versículo. Continúa diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es precisamente con las mismas palabras que termina nuestro Señor Jesús el relato de Mateo, tal como lo vemos en el versículo 28 del capítulo 20, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos hermanos, Cristo es nuestro modelo perfecto a imitar. Cristo es la plantilla perfecta que nosotros debemos de copiar. La escala es verdaderamente grande, es alta, pero es lo que Dios espera de nosotros. Y ahora tú puedes considerar, pero es que eso es verdaderamente difícil, no quieras hacerlo todo a la vez. Comienza viéndote a ti mismo como la palabra de Dios presenta que eres. No intentes buscar ese campeón que hay en ti, porque no existe. Lo único que existe es un hombre pecador, perdido, salvado por la gracia de Cristo. Es quien somos, hermanos. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo, hermanos, aquel que fue instruido, como dice la palabra, a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Toma todos sus logros, toma todos sus títulos y lo pone y lo deposita junto con el estiércol por conocer a Cristo. Y nosotros como que hacemos lo contrario. Buscamos lo que Pablo consideraba estiércol y hacemos el verdadero tesoro a un lado. Queridos hermanos, cada uno de nosotros deberíamos de anhelar y buscar la verdadera grandeza, pero conforme a los parámetros de Dios, no a los mundanos. Y eso comienza con humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Incluso, queridos hermanos, esto es lo que nos separa del resto de las creencias de este mundo. Las religiones de este mundo te presentan, quieres llegar al cielo, qué bueno, haz buenas obras. El cristianismo verdadero te dice, no puedes. Por lo tanto, humíllate, arrepiéntete y deposita tu confianza en aquel que ya lo hizo por ti. Tú no tienes que hacer nada. En el reino de los cielos, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Los de altivo corazón serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Dios quiera, queridos hermanos, que sea genuinamente nuestro deseo, en lo más profundo de nuestro corazón, con humildad, servirle a Él y a su iglesia, pero a su manera, no a la nuestra. Dios quiera que nuestras obras y comportamiento delante de Él y en su reino no sean acompañadas de arrogancia, orgullo, sino que sean de pobreza de espíritu, de humildad, reconociendo que no somos nadie separados de Cristo, pero que si estamos en Cristo lo somos todo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6.
Es una promesa que nos presenta la palabra de Dios, reforzando lo mismo que aprendimos en Mateo capítulo 20. Si nosotros vivimos conforme a lo que Dios espera en humildad, servicio, como esclavos de Cristo, Dios promete, queridos hermanos, que Él nos exaltará a su debido tiempo. La gloria que Jacobo y Juan pedían, la recibiremos en un día, queridos hermanos. Pero mientras estemos en esta vida, lo que nos espera es ser partícipes, como decía el apóstol, de los sufrimientos de Cristo. Pero nada de este sufrimiento se compara con aquella gloria que será manifiesta. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No busquemos la gloria antes de tiempo. Entendamos que el reino de los cielos es muy contrario, muy diferente a los reinos de este mundo, y que más nos vale a cada uno de nosotros, queridos hermanos, como esclavos de Cristo, servirle a Cristo como Él demanda y no como nosotros consideramos que es correcto. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo, lo más adentro de nosotros. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, acerca de esas diferencias en estos reinos mundanos, terrenales y el reino de los cielos. Tu reino, Señor, es verdaderamente sublime. Tu reino trasciende, Señor, todo lo que nosotros podamos entender. Por lo tanto, Señor, oro en esta oportunidad para que sean esos detalles de tu reino que queden guardados en nuestro corazón, para que nosotros, Señor, busquemos la verdadera grandeza conforme a lo que a ti te agrada, no conforme a los parámetros de este mundo, sino conforme a lo que tu palabra nos enseña, teniendo como mejor y perfecto ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, estando en la condición y forma de hombre, fue llevado a la cruz. Como cordero fue llevado al matadero, pero él enmudeció, no abrió su boca. Cuando nuestras transgresiones fueron derramadas sobre él, nuestro Señor Jesucristo bebió la copa de ira del Dios 3 veces santo, justo. Es nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que de la misma forma vivimos como esclavos para servirte y agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Que buscamos esa verdadera grandeza conforme a lo que tú esperas, no conforme a los parámetros de este mundo, que verdaderamente aprendamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Que siempre esa pobreza de espíritu esté presente en nuestro corazón. Esa humildad que caracteriza a aquellos que son parte del reino, Señor. Pues tu palabra nos enseña que a los de altivo corazón los ves de lejos, pues no los puedes soportar en tu presencia. Pero aquellos que se humillan, Señor, tú los atiendes. Y también como tu palabra nos enseña, cuando nosotros nos humillamos, Señor, en el debido tiempo, tú nos harás partícipe de tu gloria. Gracias te damos por grandiosa promesa, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en esa promesa, Señor, que es fuera de este mundo, Señor, de lo que nos espera cuando estemos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.